Dice, preparando, ahí estamos. Muy buenas noches, bienvenidos a Respuestas Liberales. Una vez más, estamos nuevamente con Paz Gómez, coordinadora académica de Libre Razón. Y antes de empezar, Paz, he visto que has estado publicando algo sobre Lola. Cuéntanos un poco, hasta mientras eso la gente se va conectando, vamos pasando en el enlace a los grupos para que vengan a comentarnos y hacernos sus preguntas. Hola Leonardo, hola a todos. Qué bueno volver a encontrarnos aquí en Respuestas Liberales. Bueno, sí, estábamos justo ya después de cuando empezamos. Fue marzo o abril que empezamos Ladies of Liberty Alliance, el capítulo de Ecuador. Y claro, fue en un momento complicado el hecho de que todos como este, incluso los eventos pasaron a ser digitales y todo. Entonces, el objetivo con el que nacimos, que fue un objetivo de salir a, básicamente, y esto antes de la pandemia, salir a trabajar en campo, conseguir un programa de embajadoras para llegar a mujeres y cuestiones así. Bueno, pues al final y al cabo estábamos viendo si lo manteníamos, no lo manteníamos. Y lo que vamos a hacer es, a partir de, y por eso nos reunimos ya después de todo este tiempo, es iniciar con la parte de generar esas embajadoras que puedan ya en algún momento dado llegar con herramientas de empoderamiento junto con las ideas de libertad a grupos de mujeres en distintos lugares. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer Lola y qué es Ladies of Liberty Alliance? Básicamente es una red similar a Estudiantes por la Libertad que busca llegar a mujeres líderes que les interese o que estén dentro de espacios que defienden las ideas de la libertad y potenciar ese liderazgo para que el día de mañana lo que cada una de las mujeres hace en sus ámbitos genere mucho más impacto. Y también haya más participación de las mujeres, porque creo que si es que ahorita ya hay más, si es que hay alguna mujer ahorita escuchándome, sabrá y se sentirá identificada con el hecho de que cuando vamos a reuniones liberales, reuniones que se hablan de política, e incluso los eventos que son muy buenos y que a todos nos gustan, que son de 1 o 2 días, 3 días, siempre hay, o generalmente hay una mayoría de hombres. Incluso ya en la experiencia de organizar eventos y de participar de estos eventos que son, especialmente los que son más de un día, la mayor cancelación que tenemos es de participantes mujeres. Entonces, generar espacios en los que solo hay mujeres genera confianza, seguridad y te evita ese problema, ¿no? Que es un poco de menos participación. Entonces, de esa forma lo que nosotros queremos es que a la larga haya más posibilidades. Lo mismo nos ha pasado también en el tema de escoger expositoras. Siempre nos gusta en Libre Razón, por ejemplo, tener un balance o al menos la presencia de una mujer. Y hay veces hay temas que nos es difícil encontrar una expositora liberal que sepa hablar de tal tema. A inicio, bueno, fue la última evento antes de la pandemia, fue en marzo, 14 de marzo. Hicimos un evento solo con expositoras mujeres y conseguimos, no todas eran 100% liberales, y algunas eran más bien mujeres emprendedoras. Lo logramos, pero nos costó buscar perfiles, nos costó buscar ese tipo de cosas. Y a la larga, no es que haya baja representatividad. En el ámbito liberal sí hay, pero liderazgo femenino hay, se está creciendo, pero nosotros queremos tratar en Lola de ser una organización más que genere y aporte a eso. Y bueno, lo que se viene, lo que hemos planificado, que nos reunimos, fue bueno, vamos a estar mostrando contenido bonito, importante, relevante en redes sociales. Ya lo hemos hecho antes, nos ha ido muy bien. Entonces, tema de finanzas personales, emprendimiento, coyuntura, crecimiento personal, que también tocamos esas áreas, que es un poco distinto a las otras organizaciones liberales que existen, porque también se tocan estas áreas, pero al mismo tiempo, siempre con un enfoque hacia la libertad individual. Por ejemplo, hay un tema de que en tema de violencia y en tema de
de distanciarse de las personas que te afectan tanto laboralmente como familiarmente, está muy involucrado el tema de la libertad financiera. Si una mujer tiene la capacidad del día de mañana salirse de su hogar, llevarse a sus hijos por tema de violencia, es mucho más fácil cuando tiene libertad financiera, cuando tiene un trabajo, cuando tiene una cuenta bancaria. Lo mismo pasaría en el tema de un trabajo en donde existe maltrato o abuso. Si es que tiene ahorros, si es que tuvo una cuenta bancaria, por ejemplo, es mucho más fácil que ella renuncie. Entonces, en ese sentido, a eso es a lo que nosotros queremos lograr y al hecho de que si es que como mujer emprendes, si es que como mujer quieres seguir, puede ser también una ONG, por ejemplo, pues tu impacto sea el adecuado y eso es lo que queremos lograr. Y finalmente, bueno, para este año tenemos redes sociales, tenemos un retiro, pero ese va a ser interno con las chicas. Somos ya 30 en Lola y no todas son liberales, están interesadas en las ideas, pero no todas eran liberales de antes, de otras organizaciones y cuestiones así. Entonces, esperamos que vaya creciendo, que se vaya moviendo y que las chicas se queden y les guste. Y de ahí para enero, que les puedo adelantar, vamos a tener una mañana, un sábado, ya les debemos de contar más, un sábado de mañana de cuidado personal. Entonces va a ser en línea, pero va a haber ahí una serie de cosas para mujeres que les interese y, de nuevo, acompañado con ideas liberales. Qué chévere, qué chévere. Y así las ideas de la libertad llegan a cada vez más espacios y con cada vez más enfoques diferentes. Bueno, vamos hablando del salario básico y creo que voy a empezar yo con una pequeña reflexión y de ahí podemos ir conversando. Pero sí me parece trágico. Y no solo... Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, solo iba a decir que para hacerte una introducción, porque me hiciste la introducción a mí, Leonard Kinder también es columnista en Libre Razón y escribió un artículo sobre los mitos del salario básico, que es el nombre de esta charla. Entonces, pueden chequearlo en librerazón.org. Y adicional a eso, solamente para seguir, si quieren escribirnos algún tema de sugerencia para la próxima reunión en 15 días, también pueden hacerlo y ahí estaremos viendo y escogiendo uno de sus sugerencias. Y ahí sí, cuéntanos un poco más del artículo y tu reflexión sobre mitos del salario mínimo. Cierto, de hecho, buen punto. Si tienen temas que les gustaría que hablemos, que investiguemos, de hecho, Paz y yo nos dedicamos bastante a eso, a estar investigando, y a veces no sabemos sobre qué investigar, y ese es uno de los más grandes obstáculos. A veces tienes tantas cosas en qué pensar que no te enfocas en una. Entonces, si ustedes tienen algún tema que les gustaría que sea tocado en este espacio, pues bienvenidos, pueden ponerlo en los comentarios y los estaremos anotando para próximas ediciones y conversaciones que tendremos aquí. Y de hecho, ahora que, y vayan a revisar porque no voy a estar exponiendo aquí los datos que están allí, sino más bien las conclusiones. Así que pueden ir a revisar el artículo Los mitos del salario básico en Ecuador, en Libre Razón, para que vayan a comprobarlo por ustedes mismos. Ahí están las fuentes, está todo. Y si tienen críticas, sugerencias, mejores maneras de hacer las cosas, pues estamos dispuestos a recibir cualquier retroalimentación. Ahora, la inspiración de ese escrito fue porque no creí que o sea, creí que tal vez de una manera muy remota lo iba a necesitar. No quería realmente creerlo. Se dije así como que por si acaso. Pero espero que la sensatez reinen en este debate en el Ecuador y que no sea posible que en el debate del salario básico alguien plantee subirlo. O sea, yo decía, me parece, sería una locura, una completa... Bueno, me voy a cortar en los adjetivos, pero me parecería una locura que alguien proponga subir el salario básico en medio de una pandemia, cuando todas las empresas han perdido dinero, cuando todas las empresas han perdido ventas, cuando no parece que se va a normalizar esto, porque ya estamos viendo que hay restricciones y que ya están pensando en las restricciones hasta de noviembre. Me parece imposible que en medio de todo ese
escenario a alguien se le ocurra subir el salario básico. Y de hecho yo no esperaba que el día de hoy empezara el debate sobre esto. Dicen que ya están reunidos y que ya empezó el debate sobre este asunto, que va a terminar el día viernes. Y viendo las primeras impresiones con respecto al debate, sí hay trasnochados que piden subir el salario básico. Hay unos que, digamos, un poco más sensatos, piden que suba solamente $6, igual que el año pasado. O sea, digamos sensatos, entre muchas comillas. Pero hay otros que están pidiendo que suba el 20%, es decir, ellos quieren subir $80 el salario básico. Y a partir de allí empieza el debate sobre el salario básico, sobre gente que ya de por sí quiere subirlo. A pesar de que digan todos los datos y todo, la verdad es que es básicamente imposible bajarlo ahorita, porque ya el ministerio dijo que no lo van a bajar, a lo mucho lo van a congelar, que me sigue pareciendo una locura, pero no tanta locura como los que piden que suba. Y ahí hay muchos, y hay cosas que no hemos tocado en el artículo, y quizás antes de tocar el artículo y de los mitos en sí, podríamos reflexionar sobre la naturaleza del salario básico, o sea, qué es el salario básico y esta clase de cosas, y cómo distorsiona la economía. No sé si quieras conversar algo de esto para no hacerlo monólogo. Sí, bueno, creo que el principal problema del salario básico mínimo que, que existe como en todos los, o sea, hemos dicho, como en todos los casos, es el tema de fijar un precio. En este caso, estás fijando un precio dentro del mercado laboral y no estás siguiendo la corriente, las tendencias de mercado, en donde depende de cómo va todo el contexto, todo el entorno económico de negocios, eh, para poder definir eso, ¿no? O sea, en este momento, y ahorita creo que es justamente uno de los casos en donde vemos que realmente, porque, bueno, todas estas intervenciones del Estado se ponen supuestamente por fallas de mercado, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos viendo que resulta como doble falla o la falla realmente está en la política del Estado, mejor dicho, porque estamos en un momento en donde el salario mínimo puesto, o sea, en este momento se ve, está absolutamente ido del contexto económico y del entorno de negocios. Entonces, mientras tenemos que, por un lado, se están cerrando negocios de una forma loca, y no solamente es en Ecuador, es en todo lado, y tenemos el tema de que también ha habido bastantes desafiliaciones. Por el otro lado, que hay más economía informal. Entiendo que la última cifra, si no estoy mal, es que solo 3 de cada 10 ecuatorianos que trabajan están ahorita en la formalidad. Entonces, te das cuenta de que en este momento la política está totalmente fuera de contexto y, o sea, ahí está el problema de fijar precios en todo lado. En este caso es en el mercado laboral, pero ocasiona justamente eso, que se vuelva muy poco resiliente, muy poco adaptable, y eso por un lado, y a eso súmale el tema de la inseguridad jurídica, que hace que sea mucho más complicado, incluso para definir el salario mínimo, porque ni para eso tenemos, o sea, por ahí dicen, sí, va a haber la nueva fórmula, que los 8 parámetros, que ni sé qué, pero la nueva fórmula sirve si es que el consenso no sirve, y no es la forma del año pasado, ni creo que la del año pasado. Entonces, realmente no existe ningún parámetro para que eso medio vaya funcionando de cierta forma, que es, no sé, por ejemplo, las tarifas de transporte, luz y todo, funcionan así en varios países y se van equiparando con estos comités y estos parámetros que utilizan. Pero en este caso aquí los parámetros no dan tampoco una guía del salario mínimo. Entonces, no sé si quieres añadir un poco más en el tema del concepto, pero me da la idea de que el tema está, o sea, más allá del precio fijo, es por un lado políticas que son poco flexibles, restrictivas, y por el otro lado una inseguridad jurídica que no permite respirar a nadie. Sí, yo creo que tomarlo como precio en sí ya da
muchas señales, ¿no? Ya te tiene que decir, bueno, están regulando un precio. ¿Y qué es lo que hace el precio? El precio lo que trata de hacer es de coordinar un deseo, o sea, la oferta con la demanda. O sea, si hay gente que quiere algo mucho y de eso que quiere mucho hay poco, el precio es mucho más alto. Y yo creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta con el salario básico, porque tener un salario básico tan alto hace que los inversionistas digan, bueno, entonces allá, porque tenemos uno de los más altos de la región, allí me estábamos conversando algo sobre que estábamos por encima de Perú y Colombia. Entonces los inversionistas dicen, bueno, allá el precio establecido te dice que allá hay mucho más trabajo que en Perú y Colombia, donde son más baratos, entonces invierto allá, en vez de meterme a invertir acá. Y eso es uno de los problemas de la inversión. Y ahí también, yo creo que el salario básico, bueno, y en medio de lo que conversaste también, una frase que me llamó la atención es que es dejar claro que esto no solo está pasando en Ecuador. Si bien no soy fan del gobierno, ni mucho menos, pero decir que todo lo que está pasando ahorita es culpa de un gobierno, que toda la catástrofe política, económica es culpa de un gobierno, tal vez, si lo queremos ver de manera así más determinante, es más bien culpa de la cuarentena. Y bueno, y el gobierno pone la cuarentena, ahí ya podríamos estarle poniendo la culpa, pero no es de que todas las medidas económicas y esta catástrofe solamente son del gobierno, porque efectivamente la pérdida de empleo, las pérdidas de trabajo. Y eso, ¿y por qué también aclaro esto? Porque dicen que no, que los despidos que están ocurriendo ahorita es producto de los permisos que dio el gobierno y que estos despidos son por culpa del gobierno, cuando en realidad es lo que está pasando en todo el mundo. De hecho, la OIT mencionó que se van a perder millones de trabajos producto de la pandemia, producto de las cuarentenas, producto de que la gente mismo tiene miedo de andar saliendo tanto, de andarse reuniendo tanto, en la mayoría de países, ¿no? Ya hay países que están retomando cierta normalidad, pero no en todos. Entonces, eso también influye bastante en el ingreso de las empresas y todas estas cosas. Y o sea, lo que sucede en Ecuador, si bien puede solucionarse mucho más rápido con un gobierno, digamos, liberal, que haya un gobierno de tinte socialista, socialdemócrata, puede perjudicar un poco más de lo normal, pero no es enteramente la culpa de ellos. De ahí, otra cosa que también mencionabas en medio de tu explicación es el asunto de que el salario básico, poniéndolo como frase, ¿no? El salario básico no es un salario técnico, es un salario político. Y eso es algo que tenemos que tener todos los que estamos escuchando esta conversación en este momento, tenemos que tenerlo claro y comunicarlo como tal. O sea, el salario básico no es un salario técnico, es un salario político. Y de hecho, la única manera en la que se deberían poder establecer el salario es si es que no existiera salario básico, pero esa es otra conversación que se podría discutir después. Pero si al menos fuera técnico, el salario básico no debió haber subido, pero ni desde el 2014. O sea, el análisis técnio te decía de que la productividad del trabajador cayó y luego se mantuvo y no se ha vuelto a levantar desde hace 5 años, 6 años. La inflación por lo mismo también. Hemos estado hasta en procesos de deflación, no es que han habido incremento de precios por la moneda, entonces tampoco hay razón por ese lado. Entonces no hay aumento de productividad, no hay aumento en inflación, no hay razón por la cual debería subir el salario básico. Sin embargo, ha seguido subiendo año tras año, tras año, tras año. Y de hecho, en parte de los mitos, ha habido una duplicación del salario básico en menos de 10 años. Fue algo así como del 2017 al 2016, por ahí ya se había duplicado el salario básico. Y de ahí ha seguido subiendo. O sea, hoy en día está más que duplicado. Y cuando vemos el ingreso de los trabajadores, el ingreso de los trabajadores no se ha duplicado, según el INEC. Pueden después ir a ver los datos y todo. Pero según el INEC, a pesar de que el salario básico se duplicó, el ingreso de los trabajadores se ha mantenido en el tiempo. Entonces, este es uno de los grandes mitos, ¿no? Te dicen, no, es que hay que subir el salario básico porque eso mejora la vida de los trabajadores. No es lo que dicen los datos, no es lo que realmente está pasando. Y de hecho, aquí nos podemos poner un poco filosóficos tal vez, y ahí nos puedas comentar algo si es que has visto algo desde tu experiencia. Pero para mí, el salario básico está constituido como una institución pero aspiracional. O sea, es como el salario básico es alto
y el trabajador se imagina, bueno, el trabajador que es informal, ¿no? Que como mencionaste, está más o menos como por el 70% ya hoy en día. Y este trabajador informal dice, sube el salario básico, eventualmente voy a llegar a ese salario básico, voy a llegar a tener ese empleo fijo con salario básico alto. Entonces, la ilusión, el deseo, la fantasía que se ha construido de que yo voy a mañana tener un sueldo fijo, voy a trabajar en una empresa, me va a permitir alcanzar ese salario básico y por eso lo apoyo que lo suban. O sea, yo creo que hay bastante aspiracional en esto. O sea, hay quiero que sea alto porque eventualmente lo voy a ganar y me va a ir bien. Y realmente no es lo que está pasando y no es lo que ha estado pasando en el Ecuador, al menos en los últimos 13 años, que es donde están las cifras del INEC. O sea, no puedo hablar desde antes porque sí las pedí, pero el INEC te dice, no, es que no te las podemos dar porque no es comparable como tomábamos la muestra antes del 2007 que después del 2007. Entonces no se puede comparar, pero al menos en estos últimos 13 años, donde el salario básico sea más que duplicado, los ingresos de los trabajadores no se han más que duplicado. De hecho, en términos generales ha subido un 5%. Es la cifra, o sea, es ridícula la diferencia de proporción. Y segundo, tampoco es que ha habido más gente proporcionalmente entrando al mercado formal. O sea, el mercado formal siempre ha sido 40% desde el 2007 y ahora es menos, ahora es por producto de la pandemia y de la crisis y todo. Entonces tampoco es cierto de que hay esta migración de la informalidad a la formalidad que les permite mejorar la vida a las personas a través de alcanzar esta aspiración y este sueño de comenzar a ganar el salario básico. Bueno, no sé, ¿quieres decir algo más? Y ahí continuamos. Sí, a ver, voy a comentar de algunas cosas que dijiste. Por un lado, por el tema de hablar de la culpa de los gobiernos. Hay algo que creo que sucede y más de lo que hablábamos la vez pasada, más con el crecimiento de las tendencias populistas, es el tema de que piensan, o sea, mucho se piensa y mucho te venden así también. El tema de que pones una política hoy y el resultado se ve mañana. Y no es así, el resultado se ve en el transcurso del tiempo y hay que tener en cuenta también que muchas de las políticas públicas, especialmente las enfocadas y las que son de mayor intervención, tienen consecuencias y siempre tiene un grupo que sufre las consecuencias de esa política. Entonces, en el hecho de hablar de la culpa del gobierno, por ejemplo, en este punto yo creo que tú ya puedes ver que si volvemos a entrar a una cuarentena estricta o una cuarentena que, o sea, pueden haber cierres de restaurantes, por decirte algo, que reduzcan el aforo de los restaurantes, ya. Eso podría ser entendible, pero si llegan a un punto ya de mucho más rigidez, te puedes dar cuenta que entonces ahí sí no existió una buena gestión en la respuesta, porque se supone que la cuarentena está para que en una primera instancia, cuando nos cayó todo de golpe, te puedas arreglar, puedas ver cómo resuelvas eso, mejor pones a la gente en su casa y tratas de ir viendo cómo se arregla todo, qué sistemas, porque se han usado sistemas de vigilancia, seguridad, son una serie de cosas, hasta qué punto todo eso va a ir en pro de reducir el coronavirus o van a quedar esas herramientas ahí, por ejemplo, las de vigilancia, para que si viene un gobernante con otras intenciones, nos vigile. Entonces, bueno, eso es aparte, pero en todo caso, por ejemplo, de lo que vemos ahora, y eso sí hay que tomar en cuenta, no es culpa del gobierno, la pandemia nos ha afectado a todos, pero al mismo tiempo también hay culpa del gobierno anterior. O sea, y eso vale la pena dejarlo claro, incluso con el tema del salario mínimo. O sea, lo que veníamos diciendo, a partir del 2007 existe un crecimiento que está cerca del 70% del salario mínimo, pero por el otro lado la productividad laboral ha reducido, en general ha ido así, pero creo que ha reducido como 2% desde el 2007. Entonces, ¿hasta qué punto? Y por ejemplo, en los parámetros se menciona que si inflación o productividad afectan para que baje, igual no se baja. Entonces, de nuevo, ¿de qué nos sirve eso?
y como tú decías justamente en palabras súper acertadas, es un tema político. El salario mínimo es un tema político y quien decide eso, o sea, los grupos que están atrás están politizados. ¿Por qué están politizados? Porque yo hacía de broma en esta última día del trabajo, hacía de broma el hecho de que los que deberían salir realmente en esta marcha son los desempleados, ¿ya? Porque a la final los que están con trabajo y están pidiendo mayores privilegios, mayores beneficios, no están viviendo la realidad. Y no es, o sea, a todos nos afecta, a todos nos damos cuenta de la realidad, pero quienes están ahí en los grupos políticos que son parte de esta toma de decisiones en este momento, porque así está así está el tema de las políticas laborales, tal vez ya ha habido un poco de reformas en flexibilización que han ido en contra de estos grupos, de lo que ellos han querido, pero así estaba el asunto antes. Y a la final, la cuestión está tan complicada en este momento por la parte laboral y por la parte de emprender, que realmente se tiene que incluir a otro grupo de personas. Y a esto, con decirte otro grupo de personas, también incluye a los informales. Y ahí justo comentábamos antes, Leo, que sería bueno hablar sobre el tema de nuestra investigación en la que participamos los dos y más personas del equipo de Libre Razón. Y bueno, por ejemplo, yo no fui a Santo Domingo, pero bueno, fui quien redactó el informe. Y una de las historias entre las que yo hice y entre las que recibí de los demás entrevistadores estaba de un señor de Santo Domingo que mencionaba que él era comerciante de todo un poco. Realmente era como que tenía un bazar con una carpita en la vereda. Y él realmente decía, yo no quiero volver a la formalidad, porque yo comerciando así, vendo mucho más y saco muchos más ingresos que un salario mínimo. Entonces, en esta parte, tú mencionabas el tema de la informalidad y el tema de la aspiración. Yo creo que sí existe el tema de la aspiración, pero también el hecho de que el rato que estás fuera de este sistema que está construido en base de un concepto en el que el empleador es del malo y el empleado siempre es del bueno, también perjudica y quizás los informales que viven ya otra realidad, que están a la final viviendo libertad de mercado ahí afuera, porque no hay de otra. No tienes una ley, estás más bien al margen de la ley. Te permite ver ya las otras realidades, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer todos los días? Había otra señora en Ambato que nos decía, yo sí aprecio la flexibilidad de mi tiempo, porque si yo sí tengo un trabajo en este momento, solo estaría ganando el salario mínimo, a veces gano más, a veces gano menos que el salario mínimo, pero tengo la ventaja de poderles ir a recoger a mis hijos de la escuela, de poderme quedar con ellos el día que nadie más me puede ayudar a cuidarles. Y entonces, bueno, queda también entre el tema de flexibilidad y ahí, por ejemplo, algo que a mí me parece interesante es hablar del salario mínimo por horas, si es que mantenemos el tema del salario mínimo, que como decíamos, no nos vamos a meter en la discusión de no salario mínimo, pero de hablar de un salario mínimo por horas que también va cotejado a las últimas políticas que se han dado, de crear nuevo tipo de contratos y de poder utilizar tus 40 horas de diferente forma y cuestiones así. Entonces, creo que, y con respecto a esta cuestión de la rigidez en el sistema en el que el empleador es del malo y el empleado es del bueno, también no siempre es así y generas también una cuestión que, por ejemplo, en caso de servicio al cliente, esto lo hemos conversado también mucho en estas reflexiones, yo creo que logras un mejor servicio al cliente cuando le pones al vendedor comisiones, una cuestión, incentivos incluso para el trabajador. Yo tuve una vez, me acuerdo que justo el comentario fue, esto es culpa del salario mínimo. Me acabé diciéndoles a 3 personas en un local de ropa que las 3 estaban comiendo helado en la caja y no querían ayudar. Y estábamos yo y otro cliente más y no nos ayudaron.
y no estaba tan fácil encontrar la ropa. O sea, encima más creo que no había ni organización en la tienda, ni para organizar tenían el tiempo, sino para conversar y tomar helado. Entonces, a la final te das cuenta de que sí afecta, de que si esa persona estaría valorando su tiempo, que está trabajando y que sabe que la venta de esa ropa le va a hacer la diferencia, no por no vender vas a tener menos, pero esa ropa te puede dar un incentivo adicional, eh, te puede dar un ingreso adicional, perdón. A la final te pones más proactiva. Entonces los incentivos económicos yo creo que sí funcionan en ese sentido, y si es que el empleador, el empresario o el emprendedor tienen mayor capacidad de jugar con su flujo de dinero de esa forma con los empleadores, también se vuelve algo interesante, e incluso también para los trabajadores. Esto es en servicio al cliente. En otro caso, por ejemplo, en nuestro ámbito, Leo, en caso de investigador, si es que tienes una cuestión en la que puedes seguirte capacitando porque te dan esa opción tus empleadores, también puede ser interesante, y nosotros estaríamos muy agradecidos de poder recibir ese tipo de remuneraciones, que no necesariamente, o sea, tienes un sueldo, pero si es que te podrían incluso dar ese tipo de remuneraciones adicionales, pues, pues muy bienvenidas. Y así en una serie de situaciones, de viajes, de oportunidades similares, qué sé yo, eh, micro, micro préstamos que te pueden facilitar el no endeudarte un poquito más en la tarjeta de crédito para quienes viven de sueldo en sueldo. Pagos flexibles también, si quieren pagarte al final del día, al final de la semana, lo que sea. Entonces puedes generar un entorno mucho más dinámico, que a la final también va a beneficiar al empleador en calidad de vida. O sea, no todos están contentos con el salario mínimo, no todos están contentos con la rigidez de horario, y puedes estar más contento con beneficios adicionales, incentivos económicos que el empleador pueda ofrecer si es que tiene una mejor, reglas más claras, ¿no? Básicamente, y una cuestión por el lado de, el otro tema es el tema del costo de despedir también, ¿no? Que también se flexibilizó un poco con el tema de los contratos. Pero, pero sí, entonces esos serían mis comentarios a lo que mencionaste, y podemos pasar a hablar de los mitos. De hecho, ya hablamos de un mito, de que el salario Sí, básico mejora la vida de los trabajadores, y no es cierto. Ese es uno de ellos. Pero hay otro, y que ahorita también mencionaste, bueno, además del de los incentivos, que voy a tratar de hablarlo un poco después, pero enfocándome en uno de los mitos que también tocaste bastante, es este mito de que no, es que necesitamos tener un salario básico alto porque el empleador va a buscar abusar del trabajador si no tiene un salario básico alto. Y ese es el gran discurso de los sindicatos, y es más, es mucho de su justificación para existir. Yo creo que ese también es parte de los incentivos que ellos tienen para tratar de subirlo año a año. Porque dicen, ah, no, es que si no lo subo, no quedo en mi papel de héroe, salvador de los trabajadores, entonces necesito subirlo para justificar mi existencia. Pero bueno, más allá de esta retórica, el INEC de hecho tiene datos de el promedio de ingresos de las personas que tienen empleo adecuado, es decir, de las personas que ganan más del básico, están afiliados y todas estas cosas. El promedio de ingresos del salario básico se mantiene en 500, de este segmento, o sea, el segmento que tiene empleo formal, se mantiene en $500 desde el 2007 hasta, bueno, hasta el 2019, porque en este 2020 ya todo se fue al traste, pero, y aquí vamos un poco cogiendo también el mito anterior, a pesar de que el salario básico se duplicó y que todavía no llega a los 500, está en 400 hasta ahora, y todavía no llega a los 500, pero a pesar de que se duplicó y hoy está en 400, el salario básico, el ingreso promedio mensual de las personas con empleo ha sido 500 desde el 2007. Entonces, a pesar de que el salario básico era menos de la mitad, el ingreso promedio mensual era 500. El salario básico se duplica hasta 400 y el ingreso promedio mensual se sigue manteniendo en 500. Entonces, este discurso del abuso de los empleadores hacia los trabajadores queda bastante en discurso, es un mito. O sea, no,
Cuando el salario básico era muy bajo, el ingreso promedio mensual de los trabajadores con empleo era 500. Se duplica y sigue siendo 500. Y de hecho, este ingreso promedio mensual sigue siendo superior a lo que establece el salario básico. O sea, siempre ha sido superior en los últimos 13 años. Entonces, ¿qué tantos abusos está solucionando el salario básico? Creería, por lo que dicen los datos y por lo que dice este promedio, que muy pocos. O sea, si es que yo creo que, de hecho, cuando mencionaste los vendedores, de cierta manera hay este segmento de vendedores a los que sí los beneficia de cierta manera, porque tienen este ingreso de salario básico y que aunque les pongan comisión, a veces es su base, ese es su colchón. O sea, tú ganas 400, así no vendas nada, y si vendes más, a lo mejor te entra un poco más. Entonces, digamos que a ese segmento, pero han de ser segmentos súper específicos, por lo que dicen los datos. Es decir, en el 2007 era 500, 2019 sigue siendo 500, y en el 2007 era 160 y pico el salario básico, y en el 2017 es 400. O sea, hay algo allí que te dice que no hay cierta correlación entre disminuir el abuso de los empleadores y el aumento del salario básico. O sea, yo creo que también eso es lo importante de estos datos y darse cuenta de esas realidades. Y de hecho, además de que no solamente no reduce los abusos de los trabajadores, lo que sí aumenta es, digamos, el abuso de la vida a quienes no tienen un empleo adecuado. Porque, digamos que, o sea, y ahí ya nos metemos en el otro sector, ¿no? En el sector del subempleo, en el sector que tiene otro empleo no pleno y estas cosas. Esta gente siempre ha estado más o menos por los $130 en el ingreso promedio. O sea, hay gente que le va muy bien, como el ejemplo que nos contaste, pero hay gente a la que no. Y a la gente a la que no le va muy bien, según los datos, es mayoría, porque tienen 130, siempre está el promedio de ingreso mensual en este segmento, está en 130. Antes, digamos, en el 2007, cuando el salario básico era 167, esta gente podía tener la esperanza de llegar a ganar el salario básico. O sea, si ya estoy en el mercado informal produciendo 130 y pico, solo tengo que subir $30 más y entro al mercado formal. Ahora que está en 400 y que la gente sigue ganando 130 en todos estos años, le has hecho ese obstáculo, esa barrera a vencer mucho más grande. Entonces, al final del día, esta gente que quiere ingresar al mercado formal y que quiere tener los beneficios de un mercado formal, cada vez lo ve más difícil y cada vez se le hace mucho más complicado ingresar al mercado formal con todos los beneficios que esto tiene, porque al final del día entrar en el mercado formal te da más defensa de tus derechos, incluso de propiedad privada, porque si no cumples con esto te pueden en cualquier rato, y lo hemos visto en las últimas semanas a todos estos municipales que van y te caen a garrote y se te llevan las cosas, porque eres informal y porque no puedes tener ahí el carnet del Estado, que no debería existir, pero existe, y no puedes tener ese permiso del Estado de poder trabajar y que te reconozca el Estado y que no te vaya a entrar a palos y a quitarte las cosas. O sea, a esa gente le hemos hecho la vida... Sí, le cuesta mucho más alcanzar este estatus de formal con todos los beneficios de ley que conlleva. Y de ahí con lo de los incentivos, de hecho, para que no haya este sesgo de que es algo que solo conocen los economistas, de hecho a mí me llaman la atención estas cosas porque soy ingeniero industrial. Y lo que mencionas del salario, de este salario básico igual para todos, Frederick Taylor, uno de los padres de la ingeniería industrial, decía de que hay estructuras fijas que incentivan a los trabajadores a no ser más productivos. Y en medio de esas estructuras fijas estaban, por ejemplo, estos pagos unificados para todos. ¿Por qué? Porque precisamente, como bien lo explicaste, no hay ese incentivo para que el trabajador se esfuerce un poco más para ganar más. Porque ¿qué es lo que hace? Y el ejemplo que menciona Taylor es que el trabajador que se saca la madre, o sea, el trabajador que se pone la camiseta, va y trabaja, y día 1, día 2, día 3, una semana, llega al mes, coge su sueldo, ha quedado exhausto y ve al pana de al lado
que ha estado rascándose la barriga, ahí yendo a lo suave, y recibe el mismo cheque que él. Entonces, ¿cuál es el incentivo que él tiene? O sea, ¿para qué me voy a sacar la madre el siguiente mes si este de aquí que pasó rascándose la cogió y ganó lo mismo que yo? Entonces dice que esta competencia se va hacia la baja. El que se está sacando la madre dice, pero si este más lo hace más suave, ¿por qué yo me voy a sacar la madre para ganar lo mismo? Y de hecho es natural, porque así es la mente humana. O sea, lo que busca es mejorar los ingresos con el mínimo de esfuerzo. Entonces también hay mucho de eso. O sea, tú haces lo que te gusta y esperas ganar plata con eso. Y evita sufrir lo más que puedas. De hecho, no tiene sentido psicológico que quieras ir a sufrir más. Entonces, si te dicen, por el mismo ingreso la puedo pasar más bacán, pues voy a pasarla más bacán. Entonces, y eso está estudiadísimo desde la ingeniería industrial también. O sea, ni siquiera es que es un asunto que requiere ser economista. Además del sentido común, también se topa desde otras disciplinas. No sé. Dale más, ¿quieres decir algo más? Sí, no, creo que con respecto a este tema hemos dicho bastante. Creo que podemos hablar un poco más del tema coyuntural, a menos de que quieras mencionar algún otro mito, porque le diste un buen resumen y conclusiones de esta parte. Bueno, tal vez podría tocar también lo de la canasta básica, porque hay esa otra ilusión. Y es que todo esto está construido a través de la retórica, a través de los cuentos. Por eso le puse mitos del salario básico, porque son como historias que siempre nos han contado desde chiquitos, casi lo que has visto en los debates siempre en la televisión. Y este es otro, ¿no? Y de hecho, cuando ven las investigaciones dicen, el salario básico sigue sin cubrir la canasta básica. Entonces, el sueño de esta gente es de que aquí a mañana venga un presidente con pantalones, porque eso es lo que supuestamente se necesita, ¿no? Un presidente autoritario, totalitario, que venga a hacer lo que le da la gana y que venga y diga, bueno, el salario básico mañana es $750, que por ahí está la canasta básica, y ya, los problemas del Ecuador se han solucionado y todo el mundo va a poder ser rico y poder comprar la canasta básica sin mayor esfuerzo, porque ya el presidente con pantalones dijo que ya es 750. Y ahí yo creo que también podríamos pasar ya en estos últimos 15 minutos para no demorarnos tanto como la primera vez y tener algo cronometrada esta participación. Una de las preguntas que dicen, ¿qué pasaría si suben el salario básico? Una de las preguntas que llegaron a través de las redes. Y bueno, ¿qué pasaría si suben? Y esto también, el otro que va emparejado a esto es, ¿qué tanto daño hace el salario básico? Y yo creo que, bueno, en Ecuador vemos que hay 60%, 70% de personas en empleo informal y que son personas que no pueden llegar a obtener un préstamo, que no pueden tener crédito, que no tienen mayor seguridad de su propiedad privada, y por no tener esta seguridad en su propiedad privada tampoco busca invertir y tienes estos negocios chiquititos en todo el Ecuador. Porque es gente que no tiene crédito y reinvertir lo que ganan tampoco es incentivo, porque aquí a mañana vienen, te clausuran, se te roban la carreta o lo que sea, entonces tampoco inviertes. Y bueno, se me fue lo que iba a decir. Ya, y el ingreso. Entonces, ¿qué tanto perjudica? Bueno, en Ecuador es más que claro, tienes un montón de informales y de gente que no puede avanzar en su vida por esto. Y para mí, porque después también hay unos estudios ahí de un trasnochado que dice que el salario básico no hace nada y que no hace daño y que el salario básico, y te lo ponen en datos y números. Y yo digo, bueno, pues si el salario básico no hace daño, pongamos el salario básico en Ecuador a $6,000 a ver si no hace daño. O sea, hay cosas que son de sentido común y que los iluminados lo quieren disfrazar con datos, pero y basándome en eso, para mí, medir el impacto del salario básico es muy difícil. O sea, en economías normales, no en economías tercermundistas, que casi se ve. Pero en economías normales es mucho más difícil porque te dice, a ver, digamos, un salario básico de $500 en Estados Unidos, ¿qué tanto daño podría hacer? Ya ganan $16 la hora,
un salario básico de $500, ¿qué tanto daño podría hacer? No lo sabemos. Y así en estas economías desarrolladas, ¿no? Si le pones nuestro salario básico, obviamente el daño que podrían tener es mínimo. Pero aún así, yo creo que la única manera en la que podemos estar seguros de que un salario básico no hace daño, o sea, el único salario básico que no hace daño es el salario básico que no existe. Para mí es así de simple. ¿Por qué? Porque tú no sabes si mañana quiere haber un emprendedor que quiera decir, mira, yo me voy a poner este pequeño negocio y le voy a dar a esta persona tanto. Y si hay alguien que está ganando, por ejemplo en Ecuador, que gana en el subempleo $130 mensuales, y tú le dices, bueno, yo te voy a pagar 200 mensuales, para esa persona es una mejora de $70 al mes que le puede servir para mucho. Y ganar experiencia y después decir, mira, yo ya trabajé allí y avanzar y seguir creciendo, que es algo que es imposible si estás en el mercado informal, o bueno, mucho más difícil si quieres. Y que parecería imposible porque la línea es casi recta durante todos estos años, pero digamos que podría mejorar esta persona en $70 su vida y que no puede hacerlo porque no se lo permite la ley y el emprendedor tampoco tiene incentivos para contratarlo porque de hecho algo que pasa bastante y que incluso está pasando con los venezolanos que vienen acá, que le dan trabajo fuera, o sea, empresas formales le dan trabajo al venezolano y lo digo con conocimiento de causa, así que no es que estoy siendo racista ni xenófobo ni nada. Digamos que podría ser cualquier extranjero ya. Viene el extranjero al Ecuador, no tiene papeles, lo acoge una empresa formal para que trabaje de manera, o sea, no trabaja con todas las de ley, pero estás trabajando en una empresa que está reconocida por el Estado y todo esto. Y el día de mañana viene y este trabajador puede denunciar a la empresa que lo acogió. Siendo extranjero, siendo que no tenía papeles, siendo que no tenía nada, siendo que no había cómo contratarlo, no había cómo afiliarlo, porque para afiliarte necesitas tener cédula, necesitas tener algunas cosas que el extranjero cuando recién llega no tiene. Pero este extranjero puede denunciar a la empresa después porque la empresa le abrió los brazos y le dije, ven a trabajar. O sea, es una cosa de locos. Y bueno, y entonces, y las empresas que suelen tener músculo financiero les toca enfrentar esas cosas, pero un emprendedor no puede afrontar esas cosas. Y vienen, y ¿qué incentivos entonces tienes para contratar por fuera de la ley a alguien? O sea, ninguno, o muy pocos, o sea, tal vez la desesperación, ¿no? Pero si tienes trabajo y todo y simplemente quieres emprender por hobby, veo muy difícil que te quieras meter en esos líos. Entonces, ese es el daño que hace el salario básico. Y ese es el daño que ha venido haciendo y que cada vez lo hace más difícil, porque digamos que el emprendedor podría estar pagando un salario básico hoy en día de $160, pero ya no puede. Ya no puede porque está en 400. O sea, tu manera, o sea, tendrías que tener una idea genial para que hoy te alcance para pagar $400 de un sueldo en un trabajador. Entonces yo creo que ahí por ahí vamos tocando ya una de las primeras preguntas. No sé si quieras decir algo más, avanzar en este tema. Sí, de hecho, en esta parte que estás mencionando, además, hemos visto, sí, por un lado está esto de los extranjeros. Ah, y en esa parte te iba a mencionar que también existe el tema de que, y ahí te das cuenta la complicación que existe y que el empleador es el malo y que no debe ser así. O sea, las leyes están hechas de una forma en que hay un malo y realmente las leyes tienen que poner las reglas imparcialmente, ser claras y punto, y ser sencillas. Um, y no es, bueno, en este caso sí está esto, yo también sabía del hecho de que puedes denunciar por el un lado, o sea, puedes trabajar y denunciar por el otro lado, pero no es, hay un estudio del BID, que creo que es del 2018, de una gran cantidad de empresas que son como semiformales. Entonces funcionan formalmente, tienen sus papeles al día, toda la cuestión, pero siguen trabajando con cuestiones informales. Entonces tienes casos que creo que son un poco más de sentido común con lo que nosotros, con las leyes que nosotros tenemos ahorita, que es por ejemplo el hecho de la construcción. O sea, yo creo que hasta las constructoras
más reconocidas, más grandes, que tienen las cuestiones, no pueden contratar necesariamente a todo su grupo de albañiles, por ejemplo, formalmente, porque tienen un sistema de trabajo que es distinto. En el caso de trabajos agrícolas pasa exactamente lo mismo. No puedes tener a toda una cuestión de trabajadores ahí. Y también puedes negociar el precio de esos, ya más allá de la existencia del salario mínimo. Tú como trabajador, tú como empleador, puedes negociar la existencia de eso. Y si pudieras tener una cuestión, un sistema de pago, un sistema de salarios mucho más flexible, puedes darle mayor beneficio también a tu trabajador, y esto va relacionado con el hecho de que no necesariamente el salario mínimo es mejor calidad de vida para el trabajador, porque a la larga te puedo decir, por ejemplo, qué sé yo, me invento, las florícolas que tienes altas y bajas, ¿no es cierto? Y que hay momentos que son de venta muy buenos, que durante diciembre, San Valentín y toda esa época. Puedes tener sistemas de negociación, pero al mismo tiempo puedes dejar de funcionar o darle otra cuestión, qué sé yo, que puede haber también, o sea, y esto ya va más allá del salario mínimo, pero que puede ser una empresa, una familia, perdón, que tiene algunas empresas. El sistema laboral como está ahora le hace muy complicado que pueda mantener, pero por ejemplo, si una de esas empresas es una florícola, pero le puedes dar trabajo en otra de tus empresas, mientras acá no necesitas tantas personas exportando, por ejemplo, puede funcionar. Entonces, en sí, más allá del salario mínimo, y aquí creo que puedo abordar otra pregunta, que es la del incentivo. ¿Qué incentivo tienen los emprendedores para generar empleo? Es del hecho de que, a ver, por lado del salario mínimo, y cómo está el salario mínimo en la actualidad con respecto a los trabajos, creo que el salario mínimo solito es una política, es un asunto que ya te restringe un montón de generar empleo. El salario mínimo solito y en el nivel en el que está con respecto a lo otro. Porque por el otro lado, la otra cosa que te iba a comentar es que sí, había un momento en el que habían unos grandes sueldos, y también el hecho de que a partir del correísmo, el gran empleador se volvió al Estado. Y esas son también las consecuencias que estamos viendo ahora, ¿no? Un debilitamiento del sector privado versus un crecimiento del sector público que no puede mantener esa cantidad de personas y que quieren retornar al sector privado, y no existen ya esas empresas, esos negocios, no existe el colchón para aguantar tantos trabajos. Entonces, primero, además, el tema del salario, y un salario de 400, peor si es que tratan de hacerlo más alto, no es un incentivo para generar empleo. Como tú mencionabas, los emprendedores, el rato que tú te estás metiendo en un emprendimiento, si es que es por necesidad, que es la mayoría de los casos, por último te jalas 12 horas despierto. Puede ser familiar, le pones esposo, esposa e hijo mayor a trabajar, o papás a trabajar, cuestiones así. Y le sacas por ese lado que a la final no es empleo, o sea, también es otra forma de ocultar quién está trabajando y quién no, ¿no es cierto? Dentro de la familia, pero puede darse y se da. Pero no generas empleo, te buscas otras formas de buscar por ahí, y no necesariamente la mano de obra de tu esposa o la mano de obra de tus papás pueden ser tan valiosos como la de alguien que sepa del tema. Puedes hacerlo, pero no necesariamente te va a dar la misma productividad en un inicio, porque quizás te toca aprender, pero tampoco te arriesgas a contratar a alguien. Entonces, por un lado, salario mínimo. Por otro lado, esto. Hay una serie de políticas adicionales y la inseguridad jurídica que hablaba en un inicio, que debilitó al sector privado. Y en este punto es una carga brutal, y
y realmente sean extranjeros o no, que también tenemos ese gran problema de que en este momento dado, de que en este momento con cierta estabilidad de política, no económica ni nada, pero con respecto a lo que estábamos hace unos, yo diría que entre 4 y 2 años, que fue la peor etapa del correísmo a partir de 2015, eh, con, con consecuencias financieras. Nos encontramos que hay migrantes de países que están peor que nosotros, Venezuela, Nicaragua, ponle otros países de la región, que están viniendo acá en busca de trabajo, en busca de alguna solución, y nosotros no estamos en el mejor momento. Y tienes una competencia en la informalidad de migrantes económicos y de nosotros, de quienes se han quedado sin empleo, que bien pueden trabajar por menos. Entonces, se genera también una cuestión de, al menos no existe el incentivo de generar un empleo formal. Existe el incentivo de que sí, pásame una factura o hazme un recibo o me convierto en artesano y no genero IVA o cuestiones por el estilo. Te buscas las formas de tratar de tener algo distinto y también, y a la final volverte más competitiva para el empleador, que ya no es empleador, sino es contratista, por decirte algo, en el caso de que se necesite una mano de obra adicional. Entonces tienes el salario mínimo, que solito a mí me parece que está terrible. Ahora, hay una cuestión que es la que mencionaba antes, que puede ser un nuevo incentivo para generar empleo, que es el costo de despedir, que es más bajo. ¿Y eso por qué es tan importante? Primero, yo creo que sí te puede generar productividad también. O sea, antes era casi imposible despedir, que ahora te pongan una cuestión en la que el trabajador sí tiene que estar consciente de que puede ser despedido. Solamente para hacer un paréntesis ahí, dicen que más fácil es divorciarte que despedir a alguien, y eso es curiosísimo. Claro, justamente, bueno, ahí también entra el tema económico de cada familia, de cada patrimonio, pero sí, justamente, o sea, y me has pasado los años, porque también se vuelve así. Y entonces ese podría estar siendo un nuevo incentivo que aparece por ahí para generar empleo. El tema de el costo de despedir, que se vuelve más barato, claro que es para nuevos empleados, no antiguos. Y por el otro lado, el tema de la flexibilización también y del trabajo remoto. ¿Por qué eso? Porque, por ejemplo, ahora con esta cuestión de que estás, entras, sale, de que has tenido menos ingresos, también como empresa puedes decidir cerrar tu oficina o moverte a un sistema tipo coworking, por ejemplo, y que no necesariamente tengas que tenerles a tus empleados ahí todo el tiempo, y también es una reducción porque pasa a ser un gasto del empleador también, tener el espacio, tener el internet para sus empleados, una serie de cosas también son gastos adicionales que tiene el empleador. Y entonces creo que esa flexibilización de dónde trabajas, también por ejemplo ahora que estamos con el tema COVID, no ir a la oficina es no pagar transporte a tu empleador, porque ahora necesitas tener ese control de protocolos de bioseguridad. Entonces, esas serían dos posibles incentivos. No creo que llegan a nivelar al punto de decir sí, mañana se van a generar empleos a partir de esos dos, pero tampoco están en mala dirección. Sin embargo, creo que tener un salario mínimo que es tan, primero que sabes que nunca va a reducirse, y eso ya por tema constitucional. Y por otro lado, que a pesar de que existe una ley humanitaria, obviamente que es inconstitucional, pero hay un contexto difícil, no puedes hacer nada y dejas complicado todos los negocios. Y por el otro lado, que sabes lo que se mantiene o que sube, y que ni siquiera sabes cómo sube, no sabes, por ejemplo, no puedes ni siquiera estar revisando qué está sucediendo con los parámetros para medio tener una idea de qué es lo que va a pasar, y a mediados de año empezar a planificar el próximo año o cuestiones por el estilo. Entonces,
eso también es un incentivo y hay que tomar en consideración una cuestión, que es la que hablabas tú hace un momento. Sí hay empresas establecidas, hay empresas que tienen sus cuestiones y eso es chistoso porque en este tiempo de pandemia he escuchado yo con conversaciones que siempre se tiene que, que, que te hablan de que, sí, el trabajador es el que sufría por esta cuestión, pero al mismo tiempo te das cuenta de que es el empleador el que no está en la capacidad de poder estar con la misma atención. O sea, si les tocó darles mascarilla, si les tocó darles transporte, no es que el empleador estaba en la situación económica de decir, sigo dando todo lo demás que daba como una empresa grande que te da seguro médico privado, cuestiones por el estilo, sino que tienes que buscar la forma en que el presupuesto te da para dar también lo que en este momento es más importante para tu trabajador, que es la salud. Y por el otro lado tienes ya estas empresas establecidas que igual tienen que luchar con su presupuesto para empleados. Y por el otro lado tienes empresas chiquitas o emprendedores. Y emprendedores por necesidad, que es lo que te decía, no son emprendedores que pueden generar un emprendimiento, invierten, siguen trabajando en otra cosa y esto se les vuelve ingreso pasivo, contratan trabajadores y todo va bien, no sé, progresa, pero no es así. Entonces, en este punto realmente, no hablemos de flexibilidad porque hay veces que la palabra resulta de una cierra puertas no sé, por el contexto o por el concepto que se le ha manejado, pero sí hablemos de tener un sistema incluido en el salario mínimo, que eso sería interesante y por eso me parece que es interesante el salario mínimo por horas, que puede ser una solución manteniendo el salario mínimo. El tema de pensar en un sistema adaptable. Y ahorita creo que no hay mejor prueba, no pasa todos los días lo de la pandemia, pero sí nos pasó, por ejemplo, lo del terremoto, que también generó una serie de problemas adicionales económicos. Ha habido, no sé, que te pase un problema en tu mismo negocio y que afectes a los negocios de al lado. Una explosión de gas, qué sé yo, cualquier cosa, que puedes afectar a terceros sin tener. Y bueno, la idea es tener seguro y toda la cuestión, pero hasta para eso, para que los negocios puedan cumplir con sus responsabilidades, tanto con la parte formal, oficial de políticas y de trámites, y por el otro lado con la parte que le va a permitir ser más estable, por ejemplo, un seguro para cualquier problema de peligro. A la final necesitas darle ese respiro al negocio. Y creo que eso se logra con una política que te permita trabajar, que te permita existir y que te dé cierto registro, porque es importante tener registro. Porque a la final, ¿por qué buscamos que los informales se vuelvan formales? Porque para el día de mañana, como tú decías, puedan acceder a una cuenta bancaria, puedan acceder a una mayor seguridad en ese sentido. Y creo que con eso básicamente digo que por un lado están tratando de dar incentivos, pero si no quitan la peor parte del asunto, el incentivo de acá no sirve de nada. Sí, yo creo que, bueno, primero quería contarte que te salió por ahí un fan en la página de Libertario que estaba chequeando ahorita. Y por eso era la risa. sí, que estaba viendo los comentarios y yo, oye, no. Bueno, y hay también muchas preguntas sobre política pública y yo creo que a los que están preocupados por el trabajo por horas, si es posible o no es posible en Ecuador, parece que está bastante posibilitada esa idea a través de los nuevos contratos laborales que ha emitido el Ministerio de Trabajo. Pueden ir a chequearlos, son 4 nuevos, ahí hablan bastante de cómo es el método de pago y todo. Se mantienen los mismos beneficios y todos, pero sí hay cierta flexibilización, aunque sea mala palabra para algunos, pero puede ser la salvación para otros en este aspecto del trabajo por horas y que haya mayor adaptabilidad, porque de hecho eso es, y ese es un punto importantísimo que mencionaste, o sea,
hoy en día estamos viviendo en una época súper cambiante, súper voluble, o sea que no sabemos aquí a mañana, hay un pico y hay que volver a bajar horas de trabajo, hay que volver a adaptarse y todas estas cosas. Pero digamos que aunque no hubiera pandemia, siempre ocurren catástrofes. O sea, hace poquito aquí en Guayaquil hubo un incendio de una empresa cartonera que estuvo ahí por todas las redes sociales y se incendió la empresa, incendió unas fábricas, unas bodegas que tenía más allá y bueno, y las otras empresas que dependían de esta, a ver qué les toca ahora para tratar de encontrar nuevos proveedores. Entonces, y estos impactos, no, o sea, usualmente la empresa busca esos impactos manejarlos en toda su cadena de costo. Y la única cadena de costo que es intocable por ley es la del salario. Y a veces es el golpe más fuerte. Entonces, es como si las pudiera por lo menos bajar un par de dólares para... o sea, obviamente tiene que conversarlo con el trabajador, ¿no? Porque hay un contrato de por medio. O sea, tú y yo hemos establecido estas normas, pero si podemos conversarlo y tratar de arreglar esto entre nosotros sin que vayan a clausurar mañana, pues bienvenido sea. Y eso fue algo vital que ocurrió al inicio de la pandemia que yo me sorprendí. Porque había empresas que decían, para salvar empleos, puedo hacer teletrabajo. Entonces los envío a teletrabajo y salvo empleos, ustedes siguen trabajando en sus casas y todo esto. ¿Cuál fue el principal problema? De que como no estaba normado el teletrabajo, las empresas tenían que esperar a que se norme por parte del Ministerio de Trabajo para poder recién mandar a la gente a los teletrabajos, porque si no podías caer en cosas como hasta casi que despido intempestivo. Así. Entonces, en esos momentos críticos de la adaptación, ¿cuántas empresas habrán quebrado en ese momento? No lo sabemos, muy difícil saberlo, pero probablemente alguna que pudo haberse adaptado mucho más rápido, en la ausencia, o mejor dicho, porque tenía que esperar que el Estado le dé permiso para actuar, eh, tenía que quedarse de brazos cruzados y aguantar el empate. O sea, y eso sí me pareció bastante trágico y producto de esta hiperregulación que existe en el Ecuador. De ahí otro concepto que tomaste muy acertadamente y me pareció chévere es el de la seguridad jurídica. O sea, yo digo, como emprendedor o como empresario, no voy a ver el Ecuador, vamos a ver cómo es el salario básico y me topo con lo que los sindicatos en plena pandemia están pidiendo a un aumento de $80 por trabajador, de un año al otro, en medio de una pandemia. Y digo, no, este país es de insensatos y no pondría un centavo ahí. Entonces, lo de la seguridad jurídica también me parece súper importante analizar en este contexto. Pero de ahí también hay muchas preguntas con respecto a política pública. O sea, si hay algo que quiero dejarles claro en esta conversación, es que más que todo es una conversación. Y segundo, de que el tema era sobre específicamente mitos del salario básico. O sea, no estamos aquí impulsando política pública. Obviamente la política pública requiere de un debate mucho más profundo, de un debate mucho más amplio y simplemente desde el punto de vista teórico, práctico, estamos diciendo los problemas que representa. ¿Cuánto tiene que ser el salario básico? Yo creo que ya es un debate mucho más grande y que no lo vamos a resolver aquí nosotros dos. Y cada uno tendrá su visión. De hecho, Paz ha estado hablando bastante de que le parece una mejor opción flexibilizar el pago de este salario básico a través de contratos por hora y esta clase de cosas. Yo, por ese lado, por ejemplo, por el lado de política pública, creería de que, bueno, decirle a Coca-Cola, mira, a tus trabajadores tienes que, no tengas salario básico, yo creo que a Coca-Cola le va a dar casi lo mismo. O sea, ya, o sea, los trabajadores que entran a Coca-Cola ya hay gente que aporta y que es muy productiva y que ha estudiado mucho y que ya tiene experiencia, porque si van a ver los procesos de aplicación de Coca-Cola, de Cervecería Nacional o de todas estas multinacionales, son procesos muy rigurosos, muy estrictos y le piden cierto perfil ya al trabajador. Entonces, decirle a Coca-Cola, mira, no tenga salario básico y Coca-Cola mañana va a buscar pagarle $100 a esa gente, no creo que pase. Primero eso. Pero sí, lo que sí hay, o sea, lo que trato de decir es que en estas empresas grandes no hay como un mayor problema en el salario básico, porque de por sí ya la gente que contratan es gente que ya aporta mucho más de lo que gana.
Pero este problema sí lo veo yo bastante precisamente en los negocios informales, que digamos son, ¿qué serán? El 60% de la cantidad de trabajos, así como la cantidad de empleados, digamos. Pero todos estos negocios informales se mantienen informales porque no pueden pagar un salario básico. Entonces yo digo, si en política pública habría que implementar algo que no sea tan eh, catastrófico como eliminarlo por completo. Bueno, catastrófico para la mente, ¿no? De los sindicalistas sobre todo, porque se volverían locos. Podría plantearse un salario básico diferenciado. Y bueno, y no salario básico, sino normativas laborales en general diferenciadas para estos pequeños micronegocios, emprendimientos recién naciendo, que puedan tener un salario básico diferenciado, que puedan tener normativas laborales diferenciadas, que a los trabajadores que entran en estos pequeños negocios se les dé la oportunidad de afiliarse también con un salario básico más bajo, porque hasta eso no pueden ni afiliarse porque la afiliación es con salario básico y si no ganan salario básico, o sea, todo en realidad está interconectado. Entonces yo creo que si hubiera un sistema paralelo que le permitiría a toda esta gente que está en la informalidad formalizarse bajo otras reglas, mi percepción, mi opinión es de que muy probablemente comenzarían a cambiar muchas cosas para bien en el Ecuador. Y bueno, eso es como que muy a breves rasgos lo que se podría plantear en política pública. Y otra cosa de lo que hablabas, Paz, yo creo que también hay que dejar claro que no es que si solucionamos el asunto laboral de aquí mañana Ecuador es Suiza, porque no funciona así tampoco la economía, no funciona así que tampoco el mundo. Empezando por lo que bien mencionó Paz en un inicio, los resultados de las medidas económicas primero se ven a largo plazo. Y segundo, porque en el Ecuador no solamente existe un problema en el mercado laboral, o sea, el Ecuador necesita un giro de 180 grados que vaya del socialismo al liberalismo, ya que estamos aquí en todas las páginas libertarias transmitiendo esto, pero que permita que no solamente en el sector laboral se abra el mercado y que permita mayor flexibilización allí, no, también se necesitan reformas en el Código Financiero, que también están ahí en Libre de Razón, han promovido algo de eso, cosas en la seguridad social, todo el mercado agrícola que también está altamente intervenido, analizar los subsidios, cuáles convienen, cuáles no, cómo sacarlos o cómo mantenerlos, porque también esa es la otra pregunta. A veces se preguntan a qué cosas subsidiar y no se pregunta de dónde va a sacar la plata uno para hacer esas cosas. Y el nivel de impuestos, la ineficiencia del Estado, bueno, pero todas esas cosas que la podemos seguir conversando más adelante en otras ediciones para no irnos tan de largo en esta conversación. Pero también se pueden ver otros indicadores de business, competitividad global, a los que son liberales o libertarios, los índices de libertad económica, de libertad humana, y ahí van a ver todos los enormes problemas en los que está metido en el Ecuador, puesto que en cualquier indicador que ustedes escojan, estamos siempre en los últimos lugares, a lo mucho superando a Venezuela y a Bolivia, grandes ejemplos de progreso en la región, por supuesto. Y ahí podemos ver todos los obstáculos que tenemos que vencer. El asunto laboral solamente es uno de ellos, pero para que el Ecuador avance, lo importante es ir avanzando hacia la libertad. Lía Paz, no sé si quieras decir algo más antes de detener la transmisión. A ver, brevemente, por el tema de política pública, sí, realmente no podemos en este momento dar todas las soluciones, no es así, y tampoco, como buenos liberales, no estamos para dar soluciones al 100%, estamos para, bueno, creo que la solución sería liberalicen todo, no mentira. Pero, pero más allá de eso, en el tema de Ecuador, el tema de bajar el salario mínimo, como te decía en un momento dado, ya viene restringido desde la Constitución. Pensar en un cambio de Constitución, sí, no, hasta qué punto volvemos a entrar a este proceso, tal vez si quieren volver a cambiar la Constitución, porque es tan garantista esta Constitución que entras en una serie de problemas. Entonces, más allá de esto está lo que, como tú mencionabas, esta propuesta de un régimen distinto. Y solo agregaría que un régimen distinto no se generen más entidades para ese régimen distinto y más registros, porque ahora, por ejemplo, tienes que registrar en un lugar adicional los emprendimientos para poder acceder a los beneficios de trabajo, a los beneficios de contratos distintos para emprendimientos, ¿no? Lo cual también me parece tenaz.
por el un lado le das la capacidad de que se genere el negocio 180 días para cumplir con los trámites, pero le pones un trámite más. Por el un lado. Por el otro lado, lo que sí es que esta política pública, la que sea, la que salga, sí tiene que ser como que pensar fuera de la caja, más allá de las cuestiones de cuánto del salario mínimo. Creo que hay cosas que, y esto va relacionado también con el tema de qué tan abrumados estamos en este momento de políticas que nos perjudican, lo que mencionaba antes, perjudican a un grupo social, benefician a otro, y así se va generando una serie. Se perjudica a este grupo, entonces creo una política para este, le perjudico al de acá, creo una política para el de este, y los subsidios es lo mismo, ¿no? Y en esta cuestión, se me olvidó lo que iba a decir, ya, entonces, con esta red, lo que tú generas es que es fácil poner la ley, el problema es quitar esas leyes. Y con todo, y tampoco queremos colapsar el país, porque si quitamos todo y liberalizamos todo el día de mañana, obviamente todos quebramos. No es tan fácil volver y empezar de cero, no es tan fácil. Entonces, dentro de esto, creo que entra mucho el pensar fuera de la caja, y también para eso, si la cuestión no están los subsidios, están una serie de cosas que perjudican, pero si damos libertad económica, si permitimos la innovación, permitimos la competencia y dejamos de invertir a ecuatorianos y a extranjeros de forma segura, vamos a lograr una serie de soluciones que vengan por parte del mercado. Y eso también es un beneficioso. Y aquí, solamente ya para terminar, hay un caso de Walmart, por ejemplo, tiene un porcentaje de sus trabajadores, tiene el pago se llama Pay as you earn. Entonces, básicamente pueden cobrar el momento en que ellos quieran. Y ellos trabajan con una plataforma que te permite hacer ese pago hasta diario. ¿Y qué es lo que generas? Eso sí genera, por ejemplo, mejor calidad de vida, ¿ya? Porque si es que por alguna razón vives de tus sueldos mensuales, recibes del dinero y tienes que pagar cuestiones, y tienes una emergencia, no te toca otra que poner tarjeta de crédito si es que tienes. O irte a incluso lugares que son de mayor riesgo, y que te pueden perjudicar financieramente aún más. Y eso sí a la larga te puede traer problemas, o sea, ni hablar de llegar al chulco en donde puedes estar siendo amenazado. Y por el otro lado, las tasas de interés, que al final del día gastaste $50 en la tarjeta de crédito, pero si no pagas al siguiente mes los $50 ni al siguiente mes, vas a acabar pagando $80, por decirte algo. Entonces, existen opciones y yo creo que también mucho depende, pueden salir ideas por parte de políticas públicas, pero mucho es también dar esa posibilidad de que las innovaciones y las soluciones vengan desde otros sectores y también desde alianzas, por último, con el sector privado y el sector público, que nos permitan pensar más allá de que la solución está en $80 más del salario mínimo, porque eso no da resultado. Pero sí cuestiones que pueden ser pasitos chiquitos, que vienen dados, por ejemplo, y aquí entra el tema de las reformas financieras, que pueden venir dados por una plataforma que te permite cobrar ese día lo que tengas en la cuenta de tu sueldo. Y eso ya te puede dar un alivio si es que necesitaste llevarle a tu hijo al médico y no lo tenías planificado, o cuestiones así. Entonces, más allá de hablar de políticas públicas, lo que sí tenemos que ver es qué nos puede dar soluciones que vayan distintas. Y aquí entra no solo el tema de catástrofes, como mencionaba, sino también de que nos enfrentamos a un mercado laboral totalmente distinto en pocos años. Un mercado laboral que se necesita otro tipo de habilidades, conocer algunas cosas más. Y también la información está así que en todos los trabajos, el trabajo que sea, necesitas tener un conocimiento de una serie de cosas, mantenerte actualizado. Y a la final, si no tienes esa competitividad, si no hay algo que te genere esa competitividad y el salario mínimo, como tú mismo mencionabas con estudios, no lo genera, entonces
simplemente la productividad de Ecuador va a seguir cayendo. Y la solución más allá de la política pública está en esta innovación que se pueda generar desde todos los ámbitos económicos y del gobierno. Sí, de acuerdo. Y yo creo que también, quizás como reflexión final, estos espacios lo que buscan es aumentar el debate, brindar argumentos, e ir construyendo y avanzando en el cambio cultural que todos deseamos. Así que den like, compartan, envíen sus sugerencias, comentarios, agreguen a todas las organizaciones que promueven esto en las redes sociales. Ya estuvimos conversando de algunas de ellas en el inicio de esta conversación. Y el cambio va siendo progresivo, ¿no? Yo creo que tampoco destruir las instituciones de la noche a la mañana eh, va a traer algo positivo para la sociedad, porque eso es lo que comienzan a causar estos revuelos y estos incendios que se dan por este deseo de querer transformarlo todo a la noche a la mañana y no a través del debate, la conversación y un cambio progresivo de la sociedad, siempre y cuando, por supuesto, si estás en lo correcto, seguirán avanzando, si no, no. Y eso creo que sería todo por esta noche. Vamos a parar la transmisión y muchas gracias a todos los que se han quedado hasta este momento en esta conversación. Y no olviden que si quieren algún tema que conversemos, Paz y yo en estos espacios, pues pueden comentarlos, que estaremos viendo los comentarios para próximas ediciones, tomarlos en cuenta e ir conversando sobre esto. Chao, chao. Chao, gracias. Nos vemos en 15 días.